Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y bienvenidos a la build legendaria del 4 estrellas más esperado de todo Natlan. Del personaje que supuestamente iba a destronar a Bennett. Y no solo está lejos de ser Bennett, sino que, al igual que se habló de Silonen con Kazuha, son complementarios y hay un montón de equipos donde Yansan y Bennett se juegan juntos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, ya lo sabéis. Suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Vamos a por los 200.000, compartir el vídeo con cualquiera y si todavía no estás suscrito y has visto más de 2 vídeos de mi canal, suscríbete para ser el número 1 de Genshin Impact. Tenéis una bendición lunar solo por hacer esto que es gratis, un sorteo al día, así que dale a compartir, a suscribirte y a comentar para el algoritmo. Bienvenidos invitados a los directos y empezamos en breve el sorteo de 5 Mawicas para vosotros, ampliable a 10 si me seguís en el resto de redes y cumplimos un poco de retos facilitos. Que aproveches y estáis comiendo, o sea lo que sea que hacéis mientras veis el vídeo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más y vamos con la build legendaria de Yansan. Pues bien, Yansan es un personaje que creo que la mayoría de vosotros que estáis viendo el vídeo ha empezado a darle incluso más atención que antes por el nuevo endgame que te pide 3 equipos y no 2 como el abismo, y básicamente a día de hoy el abismo es en la parte de abajo permafrost o muchísimo crío y en la parte de arriba al azar, lo que quieras. Entonces Yansan a veces no hay tanta falta y mucha gente está jugando pues el equipo de Mawika, Citral y Silonen Bennett, y si le falta alguno de estos pues mete una Yansan para completar, para que amarre. Yansan es increíble y es una especie, como siempre os dije, y fue muy buena la definición, de un soporte dedicado de personajes tanto de ataque como principalmente de Natlan y de mucho movimiento. ¿Por qué explico esto? Por su pasiva del mucho texto, de que el personaje debe moverse, aunque es muy raro, para que Yansan gane puntos de noctambulismo y te pueda dar el máximo de bono de ataque, en proporción a su ataque total además. Es decir, no es como Bennett que es el base, este es del ataque total de Yansan, que ahora digo cuánto tienes que llegar para que dé el máximo bufo, pero normalmente se suele llegar siempre al máximo. Pues bien, ella es eso, un soporte dedicado de personajes de Natlan y de personajes que se mueven mucho. Ahora, ¿cómo funciona Yansan? Pues bien, se juega 1-1-10. La elemental, si la subimos como podéis comprobar aquí, solo asciende el escalado del golpe de la propia elemental, pero no es un número grande, no te va a cambiar los tiempos del nuevo endgame ni los tiempos del abismo, así que 1-1-10. La ulti al 10, porque en la ulti está reflejado el ataque total que te puede dar. A talento 10 son como 700 o algo así, y a talento 13, que es la última más 3 por la constelación, que es la C3, no, la C5, son 810 del máximo de ataque que te puede dar al personaje en campo. Luego tiene más constelaciones que dan más ataque y demás, ahora lo explico, pero lo principal es la ulti. ¿Qué hace el resto de cosas? Pues bien, el ataque normal no hace nada, la habilidad elemental hace el hit hacia adelante con la lanza y te habilita con este talento de ascensión de aquí un cargado adicional. Por eso es que el combo que estáis viendo mucha gente es elemental, luego hacer como una especie de cargado barra descendente, pero que se activa con un ataque normal y luego tirar la ulti. Además es muy rápido y además las animaciones de uno interrumpen al otro. El combo es elemental, dar un tic al ataque normal, que vas a hacer este pequeño descendente, y la ulti. Esto de aquí he visto mucha gente que no lo hace. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque al hacerlo, el ataque de Yansan aumenta un 20% durante 15 segundos. Y eso te va a ayudar a que llegues al máximo de ataque para bufar. ¿Por qué? Porque cuando tienes los puntos de noctambulismo altos, como veis aquí hay como 2 formas de bufar y dice índice de conversión de ataque por puntos de noctambulismo altos, y el mismo mucho texto, pero pone bajos. El bajos es menos, en resumen, y el altos es el que vas a pretender llegar siempre si el carry en campo usa noctambulismo y además se mueve mucho, como Varesa, como Mawika, Clorine también más o menos lo hace bien, y un etcétera de personajes más. Y es un 27% del ataque, a talento 13 un máximo de 810. Si calculamos cuánto ataque es esto, 3000 de ataque. Aquí veis 2600, con lo cual técnicamente no estoy dando el máximo bufo que tenemos aquí. Pero si activamos, y os pasará a todos, este talento con este combo que os he explicado para ganar 20% más de ataque, nos acercamos un poquito más a los 3000 para el máximo bufo. Luego hay más bonos de ataque, como activar un nobleza aparte de Yansan, del cual Yansan se va a beneficiar, como cualquier otro bono del resto del equipo que pueda recibir ataque Yansan, que lo va a mantener y eso va a hacer que bufe más con la ulti, etc. Pero principalmente esto es lo más importante. Y luego,
Esto es mucho texto y dice prueba de gradiente cinético, mucho texto. Básicamente Yansan gana más puntos de noctambulismo si el personaje en campo se mueve muchísimo o si usa puntos de noctambulismo, y además dice que si Yansan está en campo te va a utilizar, digamos, esto para poder hacer ataques cargados consecutivos. ¿Para qué? Para algo que nunca jamás nadie hizo, que es jugar Yansan Carry. Es decir, si tú haces, y creo que voy a cambiar el equipo y os lo explico de mientras, si tú haces la elemental, haces el primer ataque normal, que es el que os expliqué, donde está el ataque cargado, y posteriormente te quedas en campo presionando el botón de ataque cargado, lo que vas a hacer continuamente son descendentes. Mirad. Mirad. Esto es lo que vais a hacer. Y es una especie de Yansan Carry hasta que se le acaben los puntos de noctambulismo. ¿Esto sirve para algo? No. Sí, bueno, para que yo ahora en la Wii os lo enseñe y quede divertido. Con lo cual, Yansan es elemental, dar una vez al ataque normal que hará un saltito que te va a activar más ataque, luego tirar la ulti y rotar. Ahora, antes de las constelaciones, quiero comentar una cosa sobre el arma. Y es que es verdad que hay armas que te van a facilitar llegar más cerca y más fácil a los 3000 de ataque, cosa que como veis ahora tengo 2800 porque activé este bufo y no tengo activo ningún nobleza adicional. Si yo juego esto y además mi equipo lleva un nobleza, como casualmente tiene Chebrus, el set de nobleza, mi Yansan concretamente, como veis, siempre va a llegar a los 3000 de ataque y siempre voy a dar el máximo bufo. Pero habrá Yansans que por lo que sean no puedan dar el máximo bufo. Entonces, el Favonius requiere que llevemos un casco de probabilidad. Yo no, yo llevo ataque, 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 porque la probabilidad la tengo en substats para activar el Favonius. Y como hago 3 hits con 56% de probabilidad, tengo que tener muy mala suerte para que no salte siempre el Favonius. Pero esto que quería explicar es muy importante. A día de hoy, en el nuevo endgame sobre todo, la energía es lo más importante que necesitáis y creo que ya lo sabéis, no hace falta que lo recuerde porque empezáis sin ultis y es mucho más recomendable perder ese poquito de ataque a cambio de llevar Favonius. Que no entráis al endgame, que sois unos cabezones, que tenéis perma ulti, que el pretexto que sea, perfecto. Hay más armas como la púa celestial de permanente o la lanza de evento, que es esta de aquí, que te da luego en la pasiva otro 40% más de ataque. Y esto puede beneficiar y equilibrar a Yansan. Pero de primeras, como podéis comprobar, yo consigo los 3000 de ataque porque tengo 2800 y aún no está activo el nobleza de Chebrus porque no tire la ulti. Y se puede llevando triple ataque con probabilidad en substat con Favonius. Es la construcción perfecta u óptima. Ahora entro más en las armas, pero quería explicar esto porque es espectacularmente importante y si vais un casco de probabilidad va a costar mucho más llegar a los 3000, con lo cual habría que buscar mucho más ataque porcentual en la flor y en la pluma. Ahora también hablaré de los sets porque puede llevar 2 sets distintos. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Constelaciones. La C1. Básicamente una vez cada 18 segundos, mucho texto, te da 15 puntos de energía. Es decir, la recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque tu ulti tiene coste de 70, pero cuando ya la tienes C1 tiene coste de 55. Y en muchos casos suele ir pues, junto a Xilonen Favonius el equipo de Mabuika, o suele ir con Consonancia Electro en el equipo de Varesa y vas ya a 2 Electros. Entonces, coste de 55
alguna batería extra en el equipo, hace que su coste de energía literalmente se vaya a unos 160 aproximadamente, teniendo en cuenta que ya 30% va a ser o del Favonius o este arma que os recomendé aquí, la charla en el pabellón, que es el arma free to play de evento, también da 30 igual que el Favonius, o la púa celestial que la he mencionado antes da 36, con lo cual es muy fácil conseguir la recarga y hay que preocuparse pues si vais Favonius por la probabilidad, si no vais Favonius por el ataque porcentual. ¿Y por qué hablo tanto de la C1? Porque muchos me dirán, señor de la pantalla, Yansan viene con Mavuika y es un bait espectacular. Todos, yo me incluyo en mi cuenta free to play, no tengo a Yansan, pero sacaré Mavuika C2, la tengo C1. Todos queremos que en ese banner de Mavuika Emily nos salgan 80.000 Yansans. Pero como mínimo, la C1 para este coste de energía es sumamente importante y la C2 también. De nuevo, mucho texto. Pero en resumen es que el personaje en campo va a ganar durante 15 segundos 30% de ataque. Es un bufo espectacular, es más fuerte que un nobleza, es más fuerte que la mayoría de sets en general y además se suma por supuesto con el bufo este de ataque base, el porcentual va al base del personaje, con lo cual se suman juntos, pero no es que sean, digamos, ¿cómo es la palabra? Proporcionales y que uno multiplica al otro y se vuelve infinito, eso no, pero suma mucho más y es un 30% al personaje en campo. Es muchísimo y es otra constelación que recomendaría no volverse loco por los 4 estrellas, pero que desearía mucha suerte para que la sacáis y tiráis en este banner. Luego, la elemental más 3, inútil totalmente. La C4 es muchísimo texto, está aquí, no lo voy a leer, os lo resumo porque soy el CEO y lo he programado yo. Básicamente la C4 lo que hace es facilitar que Yansan gane puntos de noctambulismo para poder conseguir el máximo bono de ataque de la ulti. Como veis y expliqué, mucho texto, puntos altos, mucho texto, puntos bajos. Si el personaje en campo no usa noctambulismo y no se mueve mucho, va a estar muy complicado que llegues al máximo bono de ataque. Y la C4 facilita que algunos otros carries reciban el bono completo. No siempre, y por ejemplo un Arlequino, que le vendría muy bien el ataque, Arlequino no se mueve mucho, pero por ejemplo Clorinde sí se mueve y activaría con C4 el máximo de cargas de Yansan. A veces baja la barrita y no estás con el máximo, pero es algo que va, digamos, complementándose y a lo mejor algunos ataques normales no los haces con el máximo bono, pero pierdes muy poco. En resumen, la C4 hace que más personajes consigan el máximo bono de Yansan y que la propia Yansan gane más fácilmente puntos de noctambulismo para que sea más fácil utilizarla fuera del campo. Realmente, si tu carry usa noctambulismo y se mueve, es decir, para hablar en facilito, si tu carry es Mavuika, Varesa, Kinich y la he visto jugar con chasca, solo que tienes que estar así moviéndote mientras cargas y tal, no hace falta la C4. La C4 es para jugar con el resto de carries del juego, porque Kinich, Mavuika y Varesa principalmente, que es para lo que es Yansan, se mueven y usan puntos de noctambulismo y se mueven bastante, de hecho. Luego, la C5 es la última 3 que te da mucho más bono de ataque y la C6 hace que tu ulti dure 3 segundos más y habéis dicho, Phil, seguramente alguien lo pensó, siempre hablas de los cooldowns y toda la historia, pero claro, la energía te la guardaste para hablarla con la C1. Los cooldowns no has dicho nada. Pues efectivamente tiene cooldown de 16, que no tiene sentido alguno, y cooldown de 18 en la ulti. Es decir, tiene cooldowns más parecidos a Mavuika, a Yelan, a Xianjun, y no tanto cooldowns quizá de 15, pero no pasa nada, porque los carries con los que he dicho que va, que son Varesa, Kinich y Mavuika, tienen 18 también, con lo cual es perfecta. ¿Sería mejor con cooldown de 15? Quizá, pero es perfecta para los carries. ¿Qué ocurre? Que su ulti tiene 12 segundos de duración y 18 de cooldown. Con la C6 tenemos 3 segundos más, con lo cual recién pasaríamos a 15 segundos de duración y 18 de cooldown, y es mucho más completo. Y además, porque aquí hay mucho más texto, dice que cuando llegas al máximo de puntos de noctambulismo y te pasas, vas a activar durante 3 segundos un 25% de daño infligido al personaje en campo. Esto con la C4 y con los 3 carries que os he dicho que se mueven mucho, chasca quizá también, pero es muy situacional, hace que siempre tengas este bono activo. Varesa siempre tiene este bono activo, Kinich siempre tiene este bono activo y Mavuika siempre tiene este bono activo. Es tremendamente poderosa la C6. Ahora, los artefactos. Básicamente lo he explicado antes. Lo ideal y la build perfecta sería triple ataque con substat de mucha probabilidad si vais con Favonius y es la prioridad número 1, 2, 3, 4 y 5 en mi opinión, y ya si acaso 6 y para allá pues las otras que expliqué, pero
mucha gente no podrá. Builds early, artefactos RNG mini mini, etcétera. Seguramente sea muy complicado llevar triple ataque y conseguir buena probabilidad. Con lo cual, ataque, casco de probabilidad, pero tratar de buscar aquí y aquí una burrada de ataque porcentual, rollo 25 por ítem, 25 aquí y compenséis quizá el casco de 46 que no tenéis. Para intentar, como expliqué, llegar a los 3000. Yo llego, por ejemplo, pero a veces no todo el mundo va a poder, no pasa nada, poco a poco se va mejorando la Yansan. Y los sets puede llevar tanto pergamino como nobleza. Depende del equipo y depende de la situación. El core natural va a ser pergamino, porque lo activa perfecto, con Varese hace sobrecarga y activa el electro, con Mabuika hay que hacer algo raro para que haga la sobrecarga, pero termina activándolo bien, y con Kinich hay que dejar tirada la ulti de Kinich primero, porque os expliqué en la build de Kinich que menos en el equipo con Emily, que Emily pone el dendro ya para las reacciones, menos en el equipo con Emily, si juegas con Yansan o con Furina, que son las otras dos variantes, quitando a Emily con Kinich, una Mabuika soporte barra Xiangling y un Bennett, básicamente va a ser complicado que pongas el dendro si no tiras la ulti de Kinich, por no decir imposible. Entonces, activa bien el pergamino y podréis llevar ya una Xiangling recuerdos y Bennett, o puedes llevar a Mabuika que haga quemadura, en cuyo caso también tienes que tirar la ulti de Kinich primero, y en ese caso si Bennett lleva nobleza, entonces Yansan no puede llevar ningún set porque ya llevas nobleza y pergamino, entonces F. Así que ella hay que tener muy en cuenta dónde hay que llevar cada set. En el equipo de Varese, que es por ejemplo el ejemplo contrario, puedes llevar Chebrus con son de antaño, pero sobre todo casco de healing bonus, 40.000 de vida, la C6 que te da un tick de curación a todo el equipo, y la elemental hasta recomendaría coronarla para que cure más y active bien el son de antaño. Luego Mabuika soporte con set de pergamino, y Yansan aquí perfectamente puede llevar el nobleza con el equipo de Varese, y de hecho es el techo del equipo de Varese. Yansan nobleza, no Yansan pergamino. Pero si llevas a Mabuika fuera de este equipo como carry, entonces sí que llevas a Yansan pergamino, H. Bruce con nobleza, y muy posiblemente lleves ahí una Xiangling pero con set de emblema para que haga daño y ya está. Entonces ella puede ir con pergamino, puede ir con nobleza y ya está. Pero tienes que saber cuándo. Y luego las armas. Principalmente os digo y os dije antes que Favonius en las 5 primeras opciones, y luego ya para builds early, si por lo que sea no vais a entrar en el nuevo endgame de las partículas son súper importantes, etcétera, pues quizá la charla en el pabellón, si la tenéis que es free to play, que te da los mismos stats que el Favonius, solo que la pasiva en vez de dar partículas a todo el equipo y a ella es una pasiva de 40% más de ataque para asegurar llegar a 3000, o la púa celestial, que es 36 de recarga, ataque base muchísimo más alto, 674, y una pasiva que te da 8 de probabilidad y tal, que te da igual, porque con ese arma no quieres partículas ni quieres probabilidad para el Favonius, porque es la púa celestial, no es el Favonius. Esas son las armas que recomiendo, no hay mucho más, es facilito. Y en cualquier caso, si no tenéis este arma porque no estuvisteis en el evento y no tenéis la púa celestial porque no salió, ponerle un Favonius, porque vais a tener seguramente un Favonius. Aunque dé un poco de palo subirlo, ya veis, esta es mi cuenta principal, tengo 2 lanzas de Favonius subidas, en breve tendré 2 espadas de Favonius subidas también, es lo que hay. Y luego, stats, lo hemos hablado mucho, pero 3000 de ataque. Si lleváis Favonius, probabilidad para que salte. Yo al final me gustaría tener más, pero he calculado que en el 80-90% de rotaciones, con los 3 hits que hace, salta siempre el Favonius. Y la recarga por encima de 160, pero tampoco mucho más. Aquí, por ejemplo, hasta podría perder un dupe de recarga. Si tenéis la C1, si no tenéis la C1, 75-80 más o menos. Si tenéis la C1, ahí sí ya con calma, 60-65 y vais sobradísimos. Y esto es Yansan. Es fácil. Lo que pasa que el problema es que posiblemente no saquéis todos los dupes que queréis. Me va a pasar a mí también porque yo ya tengo Mabuika C1 en la free to play y ojalá con suerte saque Yansan C2. No creo que saque mucho más de ahí. Si saco la C4, pues muy bien. Si saco la C6, que no lo creo, pues me llamarán el CEO y dirán, bueno, el señor ese tiene hacks y hace todo lo que quiere cuando quiere. Pero la realidad es que es arriesgado tirar por los 4 estrellas, que no lo recomiendo en principio. Yo voy a tirar por Mabuika C2, no por Yansan, pero me gustaría el máximo dupes de Yansan. Y os deseo muchísima suerte para que de 3 multis salgan 27 Yansans. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini mini y chaito.